La puerta se cerró con un estruendo que hizo temblar las paredes de piedra. Alejandro apretó los puños, su respiración entrecortada, sintiendo que el aire mismo se había vuelto enemigo. Don Ramiro dijo: «Tu voz no vale nada aquí». Beatriz observó desde el rincón, con la mirada clavada en el suelo, incapaz de intervenir. El eco de la traición resonaba como un cuchillo en el pecho de Alejandro, que se sentía atrapado en una jaula invisible. La rabia hervía, pero el miedo lo mantenía inmóvil. El silencio pesaba más que cualquier golpe. Punto. Alejandro dijo: «No seré tu prisionero para siempre». Sus palabras salieron bajas, pero ardientes, un desafío apenas contenido. Don Ramiro sonrió con desprecio, levantando la mano como si las cadenas fueran suyas. La batalla por la libertad había comenzado con un portazo, y el destino no daba tregua. El silencio se hizo insoportable, y cada respiración sonaba como un trueno en el pecho de Alejandro. Beatriz dijo: «No provoques más su ira». Su voz temblaba, cargada de miedo y súplica. Alejandro la miró, reconociendo en sus ojos la misma prisión invisible que lo ahogaba a él. Don Ramiro caminaba despacio, cada paso golpeaba el suelo como un martillo. Alejandro pensó que la libertad debía nacer allí, en esa sala donde la dignidad se sacrificaba a diario. Sus labios pronunciaron sin fuerza: «Prefiero morir de pie que vivir en tus cadenas». La frase flotó entre ellos como un desafío eterno. Beatriz cerró los ojos, sabiendo que esas palabras no se podían deshacer. La tensión rompía el aire como una cuerda a punto de desgarrarse. Don Ramiro dijo: «Tus palabras son cenizas». Su voz era un látigo seco. Alejandro se mantuvo erguido, aunque cada fibra de su cuerpo pedía escapar. Beatriz apretó las manos, la piel marcada por el temblor. El poder no estaba en la fuerza del opresor, sino en la elección de no rendirse. Alejandro sabía que esas frases eran semillas, capaces de crecer incluso en tierra quemada. Don Ramiro avanzó un paso más, invadiendo el espacio, el olor a tabaco y autoridad, llenando el ambiente. Amedó. Alejandro respondió: «La ceniza alimenta el fuego». Y con esa respuesta encendió una chispa peligrosa. La voz de Alejandro retumbó en el espacio, más fuerte de lo que él mismo esperaba. El eco parecía multiplicar su valentía. Beatriz levantó la cabeza con un destello de esperanza, aunque el miedo no abandonaba su rostro. Don Ramiro dijo: «Esa lengua insolente será tu condena». Su tono era hielo afilado. Alejandro respiró hondo, consciente de que cada palabra lo alejaba de la seguridad, pero lo acercaba a la libertad. El ambiente era sofocante, las sombras parecían moverse solas como testigos mudos del desafío. Alejandro murmuró: «Mi condena será tu derrota cuanto es». Beatriz contuvo un sollozo, sabiendo que el choque era inevitable. El suelo crujió bajo el peso de Don Ramiro mientras avanzaba. Cada paso sonaba como un tambor de guerra. Beatriz se llevó la mano al pecho, su respiración agitada. Alejandro no retrocedió, sus pies anclados como raíces en tierra firme. Don Ramiro dijo: «Eres un ingrato, olvidaste quién te dio techo». Sus palabras eran cadenas invisibles. Alejandro replicó: «Un techo que me asfixia no es hogar». El aire se llenó de electricidad, y hasta la llama de las velas pareció inclinarse ante la tormenta que se avecinaba. Beatriz sintió que algo había cambiado para siempre. La sumisión había dado paso a la batalla. La noche envolvía la hacienda con un silencio pesado, roto solo por el crujir de las vigas. Alejandro se apoyó contra la pared, sus ojos perdidos en la sombra. Beatriz dijo: «Tu corazón late demasiado fuerte, lo escucho desde aquí». Había ternura y miedo en su voz. Alejandro respondió: «No puedo seguir ocultándome. Mi alma pide gritar». La penumbra mostraba no solo la fragilidad, sino la humanidad compartida. Beatriz tembló, sintiendo que la opresión también la devoraba. La empatía era el puente que los mantenía en pie. Alejandro se inclinó, susurrando: «Si no lucho ahora, ¿qué quedará de mí mañana?». El vínculo entre ambos se volvía ancla en un mar de sombras. El aire estaba cargado de tensión,
como si hasta las paredes escucharan. Beatriz apretó el pañuelo en sus manos y dijo: «No quiero perderte como perdí todo lo demás». Sus palabras eran confesión y advertencia, pintequisito de ententencia. Alejandro bajó la mirada, entendiendo la herida oculta en su voz. Pau. La pérdida no era solo suya, sino compartida. «No somos esclavos del destino», murmuró él, intentando infundir valor. El silencio se volvió íntimo, casi sagrado. Aferrarse uno al otro era la única defensa contra la tormenta que se avecinaba. Beatriz alzó la vista y respondió: «Entonces, no me dejes atrás». La súplica quedó suspendida en el aire como un juramento. La leña ardía en la chimenea, proyectando destellos que parecían latidos en la piedra. Alejandro observó las llamas y dijo: «El fuego consume, pero también purifica». Beatriz se acercó, su sombra mezclándose con la de él. «El fuego también deja cenizas», respondió con voz quebrada. Alejandro sonrió con melancolía, consciente de que ambos hablaban de sí mismos. El pasado quemaba, pero la esperanza aún chisporroteaba. Beatriz lo miró fijamente, viendo en sus ojos la misma necesidad de libertad. El calor del fuego era un recordatorio. Incluso las brasas pueden convertirse en luz. En ese instante, entendieron que compartir el dolor era el primer paso hacia resistirlo. El viento golpeaba las contraventanas como un tambor lejano. Alejandro se acercó a la ventana y observó la oscuridad exterior. «La libertad está ahí afuera», murmuró. Beatriz, detrás de él, dijo: «Allí también acechan los lobos». Su advertencia era real, pero su voz contenía anhelo. Alejandro giró, sus ojos brillando con una chispa indomable. «Prefiero enfrentar lobos que vivir como cordero». Beatriz dio un paso hacia él, la tensión entre miedo y deseo marcando cada movimiento. El viento seguía rugiendo, como si la noche misma desafiara sus palabras. Afuera y adentro, el mundo parecía prepararse para un cambio irreversible. Las campanas lejanas rompieron la calma, anunciando un nuevo día que parecía más amenaza que promesa. Alejandro cerró los ojos, dejando que el eco resonara en su interior. «Cada amanecer es un recordatorio», dijo con firmeza. Beatriz contestó: «De lo que perdimos, o de lo que aún podemos ganar». La frase flotó entre ellos como un filo de esperanza. Alejandro apretó su mano, sintiendo que aquel contacto era su último refugio. «Juntos podemos soportar la tormenta», afirmó. Beatriz no respondió, pero su silencio era un acuerdo tácito. El sol nacía, pintando las paredes de un dorado sombrío, como si la luz misma dudara de su poder. El amanecer trajo consigo un aire más frío, como si la casa misma presintiera la tormenta que se acercaba. Don Ramiro entró con paso firme y dijo: «Aquí no hay lugar para dudas». Su voz era filo contra la piel. Alejandro lo miró con rabia contenida, sabiendo que cada palabra sería usada en su contra. Beatriz permaneció cerca de la puerta, temiendo lo que vendría. Alejandro murmuró: «El silencio ya no es obediencia, es condena». El opresor lo fulminó con la mirada, consciente de que la rebeldía crecía en ese hombre que antes se sometía. La tensión vibraba en el aire como una cuerda a punto de romperse. Las palabras de don Ramiro resonaban aún cuando ya había callado. Alejandro apretó los dientes, sintiendo el peso de esa autoridad injusta. Beatriz dijo: «No desafíes más, te destruirá». Su advertencia era un hilo de miedo y afecto. Alejandro respondió: «Prefiero caer luchando que arrastrarme». Don Ramiro sonrió con desprecio, seguro de su poder. El aire era un campo de batalla invisible, donde cada gesto era arma. El opresor alzó la voz: «Eres nada sin mí». Alejandro sintió que esa frase lo incendiaba por dentro. Cada humillación era combustible que lo empujaba a no doblegarse más. Alejandro intentó dar un paso adelante, pero don Ramiro lo bloqueó con una mirada gélida. «Tu sitio es donde yo decida», escupió. Alejandro sintió el ardor en su pecho, como cadenas invisibles que se apretaban. Beatriz susurró: «No lo enfrentes así, no aún». Pero Alejandro ya no podía callar. «Soy dueño de mis pasos», replicó, su voz firme pese al temblor.
El opresor lo empujó con un gesto brusco, el impacto retumbando en la habitación. El eco del golpe no era solo físico, era la muestra de hasta dónde llegaba la crueldad. La rabia creció, alimentada por la humillación pública. El empujón dejó a Alejandro contra la pared, pero su mirada no se quebró. Don Ramiro dijo: aprenderás que la obediencia es tu única salvación. Beatriz corrió hacia él, intentando interponerse, pero fue ignorada. Alejandro respiró hondo, sintiendo que cada golpe no lo debilitaba, lo forjaba. Tu fuerza depende de mi silencio, respondió con calma helada. El opresor retrocedió apenas un paso, sorprendido por el tono. La tensión se volvió insoportable, como una tormenta atrapada bajo techo. Beatriz gritó: ¡basta! Pero su voz se perdió entre los muros fríos que parecían gozar del enfrentamiento. La tensión alcanzó un punto insoportable. Don Ramiro levantó la mano como amenaza. No están en su espíritu, dronte de camina de anacena. Alejandro no se movió, su cuerpo firme, su voz quebrando el aire. No volveré a callar. Beatriz contuvo la respiración, sabiendo que esa frase sellaba un destino. El opresor lo miró como si ya dictara sentencia. Entonces te arrancaré la lengua, dijo con veneno. Pero Alejandro, sin retroceder, replicó: lo que digas será tu condena, no la mía. El silencio posterior fue tan violento como un estallido. La batalla ya no era solo por obedecer o resistir, era por el alma misma de aquel hombre que se negaba a seguir encadenado. La tensión se rompió con una verdad inesperada. Beatriz reveló: Ramiro no solo controla tus pasos, también controla la mentira que sostiene su poder. Alejandro se giró con incredulidad, su voz tembló. ¿Qué dices? Ella respondió: el dinero que presume no es suyo, roba de quienes confían en él. Don Ramiro apareció en la puerta, escuchando esas palabras como dagas. Su rostro se deformó en ira, pero sus ojos delataban miedo. Alejandro comprendió al instante que el poder del opresor se sostenía en un teatro de engaños. Y ese descubrimiento cambió todo. La jaula tenía grietas. El rostro de Ramiro se endureció mientras avanzaba lentamente. Calla, ingrata, tus palabras son veneno, gritó. Beatriz retrocedió, pero Alejandro se adelantó, interponiéndose entre ambos. Ya no eres invencible, dijo con firmeza. La revelación flotaba en la sala como un fuego imposible de apagar. Don Ramiro levantó la voz. Nadie os creerá, todos me deben obediencia. Alejandro respondió: el miedo que siembras es la prueba de tu fragilidad. Por primera vez, Ramiro vaciló, y esa grieta en su mirada fue más reveladora que cualquier golpe. El campo de batalla había cambiado de dueño. Beatriz temblaba, pero su voz no cedió. La verdad siempre encuentra su salida. Don Ramiro la miró con furia asesina, pero Alejandro no se apartó. Lo que ocultas se convertirá en tu ruina, declaró con firmeza. Ramiro intentó reír, pero la carcajada sonó quebrada. Alejandro sintió un cambio dentro de sí. No era solo resistencia, era control. El opresor ya no parecía un gigante, sino un hombre desnudo ante su propia mentira. Beatriz se aferró al brazo de Alejandro, encontrando en él la fortaleza que creía perdida. Era el inicio de un nuevo terreno. Peligroso, sí, pero liberador. El silencio se volvió insoportable, roto solo por la respiración agitada de todos. Don Ramiro dio un paso hacia Alejandro y dijo: ¿crees que la verdad basta para liberarte? Alejandro contestó: la verdad basta para derrumbarte. Sus palabras resonaron como martillo contra piedra. Beatriz observaba, comprendiendo que la rebelión no nacía solo de la fuerza, sino del valor de pronunciar lo prohibido. Ramiro levantó la mano, pero no logró dar el golpe. El miedo lo había alcanzado. Por primera vez, su máscara resquebrajada mostraba vulnerabilidad. Alejandro lo percibió y en sus ojos apareció la certeza de la victoria. Ramiro retrocedió un paso, como si la sala misma se cerrara sobre él. Alejandro respiró profundo. Su voz se tornó más firme. Tus cadenas se forjaron con mentiras y hoy se rompen.
Beatriz dio un paso al frente, sumando su fuerza. Ya no tememos tu sombra. El opresor los miró como un animal acorralado, consciente de que su poder se desmoronaba. La atmósfera era distinta. El miedo había cambiado de dueño. Alejandro extendió la mano hacia Beatriz, y ella la tomó, marcando un pacto silencioso. La rebelión ya no era un susurro, era un rugido contenido, listo para estallar. La tormenta estalló dentro de la sala con un silencio mortal. Don Ramiro golpeó la mesa y gritó: «Obedecerás o serás destruido». Alejandro lo miró fijamente, con la respiración encendida. «Prefiero caer libre que vivir atado a tus cadenas», respondió. Beatriz se estremeció, consciente de que ese instante no tenía regreso. El aire se volvió pesado, cargado de electricidad invisible. Alejandro dio un paso al frente, cada músculo gritando rebeldía. El opresor mostró los dientes en una mueca de furia, dispuesto a aplastar lo que se le escapaba. Era el filo del abismo, o la sumisión eterna, o la ruptura definitiva. El eco del golpe aún resonaba cuando Alejandro levantó la voz. «Ya no soy tu siervo, soy mi propia voz». Don Ramiro avanzó con pasos pesados, como un verdugo que saborea la condena. Beatriz gritó: «Detente», pero fue ignorada. Alejandro sintió que el miedo ardía y se transformaba en fuego. El opresor levantó la mano como si pudiera borrar su existencia. Alejandro sostuvo la mirada. Sin pestañear. «Punto. Tu poder termina donde empieza mi dignidad». La frase se incrustó en el aire, imposible de arrancar. Por primera vez, el miedo cambió de dueño. El aire se quebró con un rugido contenido. Don Ramiro golpeó el hombro de Alejandro, esperando verlo caer. Pero Alejandro no se movió. «No puedes romper lo que ya despertó», dijo con voz firme. Beatriz corrió hacia él, con lágrimas brillando en sus ojos. Ramiro respiraba con furia, incapaz de aceptar que su dominio tambaleaba. Alejandro añadió: «Eres tú quien está encadenado a tu mentira». El silencio posterior fue como un trueno. Beatriz murmuró: «La verdad lo está desarmando». Alejandro, erguido, parecía más grande que la propia sala. Era el instante en que el miedo se convertía en coraje. Don Ramiro retrocedió un instante, pero su orgullo lo empujó a cargar de nuevo. Alejandro levantó la voz, cortando el aire como espada: «¡Ya basta!». Su grito hizo eco en cada rincón de la hacienda. Beatriz sintió un estremecimiento, como si ese rugido abriera puertas invisibles. Ramiro titubeó, el sudor cayendo por su frente. «Eres un insolente sin futuro», balbuceó, pero sus palabras carecían de fuerza. Alejandro replicó: «Soy libre porque me niego a obedecerte». La sala entera vibró con esa declaración, como si los muros la aceptaran como verdad. El clímax ardía, inevitable. El último choque fue de miradas, más brutal que cualquier golpe físico. Don Ramiro jadeaba, atrapado en su propia impotencia. Alejandro avanzó hasta quedar frente a él, tan cerca que el aire ardía. «Hoy entiendes que no soy tuyo», dijo con calma feroz. Ramiro no encontró respuesta. El poder se había evaporado. Beatriz cerró los ojos y susurró: «Hemos sobrevivido». Alejandro se irguió, dueño de sí mismo, mientras la sala quedaba en un silencio absoluto. La batalla había alcanzado su punto más alto. No era la fuerza lo que había vencido, sino la decisión de no rendirse nunca más. El silencio tras la batalla era denso, como si el aire mismo cargara con el peso de lo perdido. Alejandro se apoyó contra la mesa, sintiendo la dureza de la madera en su espalda. Beatriz se acercó y dijo: «Has ganado, pero ¿a qué costo?». Sus ojos estaban húmedos, reflejando tanto alivio como dolor. Alejandro respondió: «La libertad nunca es limpia, Beatriz. Siempre arranca algo con ella». El fuego de las velas se consumía lentamente, como símbolos de un pasado que se apagaba. Afuera, el amanecer se insinuaba, mostrando un nuevo horizonte aún cubierto de sombras. Beatriz tomó aire profundo, sus manos temblaban. «Perdimos tanto en este camino», murmuró. Alejandro bajó la mirada, recordando todo lo que quedó atrás. «Pero ganamos lo que nunca podrán quitarnos». Sus palabras tenían el peso de un juramento.
La sala aún olía a humo y tensión, como si los muros hubieran sido testigos de algo irreparable. Beatriz asintió, aunque en su rostro se reflejaba el duelo por lo irrecuperable. Quizá la libertad también es aprender a vivir con las cicatrices, añadió. Alejandro extendió la mano hacia ella, sellando en silencio esa verdad compartida. El viento de la mañana entró por las grietas de la ventana, trayendo un frío distinto, un aire de comienzo. Alejandro observó hacia afuera, viendo el campo aún húmedo de rocío. Este es el precio de respirar sin cadenas, dijo en voz baja. Beatriz se colocó a su lado, mirando el mismo horizonte. Lo que viene será duro, pero al menos será nuestro. Sus ojos brillaban con una mezcla de temor y esperanza. Alejandro cerró los puños, no con rabia, sino con decisión. La hacienda, antes cárcel, ahora parecía un espacio vacío, sin dueño verdadero. Beatriz rompió el silencio. ¿Y si el mundo allá afuera no nos acepta? Alejandro la miró con calma, el brillo del amanecer en sus ojos. «Punto. Entonces construiremos un mundo nuevo». Ella sonrió débilmente, comprendiendo que esa era la única respuesta posible. Los ecos de los gritos aún parecían vibrar en los muros, pero la sala se llenaba ahora de una luz suave que lo transformaba todo. Alejandro dijo, «Hoy dejamos de ser sombras». Y esa frase quedó suspendida como una promesa, marcando el final de un ciclo y el inicio de otro. El amanecer se alzó por completo, inundando la sala con claridad. Alejandro caminó hacia el centro del cuarto y dijo, «Ya no soy el mismo hombre que entró aquí encadenado». Beatriz lo siguió, con pasos firmes, esta vez. Ahora caminamos sin pedir permiso. El sol iluminaba sus rostros, revelando no solo las cicatrices, sino la dignidad recuperada. La tormenta había dejado huellas, pero también la certeza de que sobrevivirían a lo que viniera. Alejandro alzó la mirada, respirando hondo, sintiendo que la libertad tenía sabor a hierro y esperanza. La historia no terminaba, apenas comenzaba. El sol se alzó sobre la hacienda, bañando los muros con un resplandor casi cruel. Alejandro permaneció de pie, su respiración lenta, como si cada inhalación fuera un triunfo. Beatriz lo observaba en silencio, con lágrimas que ya no eran de miedo sino de alivio. «Hemos roto las cadenas», susurró ella. Alejandro respondió, «Las cicatrices quedarán, pero ya no nos definen». El eco de su voz se mezclaba con el canto de los pájaros, un sonido que sonaba nuevo tras tanta oscuridad. El amanecer no era solo un paisaje, era una declaración. Beatriz caminó hacia Alejandro y tomó su mano con firmeza. «No somos los mismos que entraron aquí», dijo. Alejandro asintió, su mirada fija en el horizonte. «Ahora el camino será nuestro, aunque esté lleno de espinas». Sus dedos entrelazados parecían un pacto eterno. El aire traía olor a tierra húmeda, como si la naturaleza misma celebrara su libertad. Alejandro respiró hondo y añadió, «El dolor nos cambió, pero también nos hizo fuertes». Beatriz cerró los ojos, permitiéndose sonreír por primera vez en mucho tiempo. El silencio fue interrumpido por un grupo de aldeanos que se acercaron lentamente, sus rostros curiosos y cautelosos. Habían sido testigos mudos durante años. Uno murmuró, «¿De verdad terminó?». Alejandro alzó la voz, clara y firme, «Hoy empieza lo que siempre nos negaron, vivir libres». Los murmullos se transformaron en suspiros, y algunos inclinaron la cabeza con respeto. Beatriz apretó la mano de Alejandro, sabiendo que la lucha había dejado huella en todos. La audiencia ya no era juez silencioso. Eran testigos de un renacimiento. Los aldeanos permanecieron en silencio, observando al hombre que se había atrevido a desafiar lo imposible. Alejandro los miró de frente y declaró, «La libertad no es un regalo, es una conquista». Beatriz añadió, «El precio es alto, pero más alto es el de la esclavitud». Sus palabras atravesaron la quietud, como campanas de verdad. Tontoy. Algunos bajaron la mirada, otros asintieron con respeto. El aire se llenó de una nueva energía, la certeza de que las cadenas habían perdido su fuerza. El último instante fue un golpe seco en el pecho de todos. Alejandro levantó la cabeza y dijo con voz grave, «Que el mundo intente doblegarnos otra vez, aquí estaremos».
Beatriz lo miró con orgullo, sus ojos reflejando un futuro incierto pero libre. Los aldeanos guardaron silencio, como si las palabras fueran demasiado pesadas para responder. El sol brilló más fuerte, atravesando los muros y bañando sus rostros con fuego dorado. La imagen quedó suspendida, un hombre, una mujer y un pueblo al borde de un nuevo destino. Un golpe final, imposible de olvidar.